Recuerdo que todo empezó con una simple aventura, algo que solíamos hacer con mis amigos en aquellos días. Un hospital psiquiátrico abandonado, lleno de rumores y leyendas, que nos atraía con su misterio. Nunca imaginamos que lo encontraríamos allí, cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Te atreves a descubrir qué ocurrió en esa morgue? Si te gustan los relatos aterradores, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias espeluznantes. Durante un tiempo practiqué exploración urbana. Fue en una época en la que aún no se le conocía bajo ese nombre. Incluso YouTube aún no aparecía por la red e Internet. Era algo que apenas estábamos conociendo. Solíamos salir cada fin de semana, unos amigos y yo. Vivimos cerca de varios pueblos abandonados. Por razones de privacidad, no daré el nombre de mi ciudad, solo les diré que se encuentra rodeado por varios poblados abandonados y uno de ellos es famoso por albergar un hospital psiquiátrico en el que ocurrieron varias desgracias y escándalos que obligaron a cerrarlo. El caso es que los chicos y yo salíamos a asistir a esos lugares siempre de día. Se podría decir que era nuestro pasatiempo favorito. Durante estos paseos conocimos diferentes lugares, siempre dejando de lado al hospital, ya que ese lugar le guardábamos un gran respeto, pues eran varias las historias que rodeaban ese lugar, sobre todo a la zona donde estaba instalada la morgue. Eran muchas las historias que se contaban entre los jóvenes y ya saben cómo es cuando se es joven. Por fuera dices dudar de todas estas historias, mientras que por las noches ni duermes al recordarlas. Es curioso, aquello que más nos aterra, más nos atrae, y así fue que terminamos decepcionados con la idea de ir a explorar al hospital. De hecho, no podíamos hablar de otra cosa que no fuera de aquel lugar. El lugar es el más alejado de todos los poblados abandonados y para llegar necesitábamos que alguien nos llevara. Fue difícil convencer al padre de alguno de nosotros para que nos llevara. Al final terminó ofreciéndose a llevarnos, el hermano mayor de mi mejor amigo, pero nos puso de condición que le dejáramos acompañarnos. Comenzamos a revisar el pequeño hospital, en el cual ya no quedaba mucho material en la primera sala, solo unos muebles destruidos en la zona que creíamos era usado como recepción. Más bien, estaba lleno de basura y graffiti sin sentido. Pasamos varios pasillos con salas pequeñas. Esperábamos encontrar algunas camillas oxidadas u otro material, pero no quedaba nada, solo basura y más grafitis. Dimos varias vueltas intentando adivinar cuál sería el área donde estaba instalada la morgue de la que tantas historias se contaban. Jamás habíamos visto una, solo las que salen en las películas de terror. Nos encontrábamos en el sitio. Incluso empezamos a creer que podía ser cualquier cuarto que aún estuviera de pie en el edificio. Otro de mis amigos comenzó a decir que la morgue no existía. De repente, captó nuestra atención un grafiti que desentonaba entre todos los demás. Era diferente, no eran solo letras sin sentido, era un mural, un dibujo que sería muy difícil pasar desapercibido. En el grafiti se veía una cabeza sin rostro, con sus manos deteniendo el marco de una pequeña puerta de metal. No sé por qué, pero a pesar de aquella figura que no contaba con un rostro, transmitía cierta sensación de miedo e incomodidad. Inesperadamente, uno de los chicos gritó de terror y todos nos giramos en dirección a él para ver lo que ocurría.
El chico nos dijo que vio un rostro asomarse dentro de aquel grafiti. Como pueden esperarse, ninguno le creímos. Al contrario, empezamos a atacarlos con burlas. Mientras nos burlábamos de mi amigo, me di cuenta que a un lado del grafiti, el muro mostraba un relieve que no concordaba con el resto de la pared. Me acerqué a ese muro y lo golpeé con un puño. El golpe me devolvió un sonido hueco. Me imaginé que ese muro solo estaba superpuesto o que era de esos que ponen con tabla roca. Para esto los chicos ya estaban revisando junto conmigo el muro, revisando los bordes. Nos percatamos que el muro sí estaba fijo con algo. En eso, el chico más grande dio una patada al muro. Este se rompió como papel. Al parecer, el material sí era como una especie de tabla roca, que con la humedad se había podrido a tal punto que era tan fácil romperlo. Retiramos una gran cantidad de muro, relevando una pequeña puerta de metal con una pequeña abertura donde antes hubo un cristal. Empujamos la puerta y ésta cedió fácilmente. Del otro lado, justo a 2 metros, estaba otro marco, con otra puerta derribada en el suelo. Entramos por el pasillo hasta una enorme sala un poco oscura. Algunos rayos de luz entraban a través de una pequeña ventanilla que estaba a lo largo de la sala. Gracias a esta luz pudimos ver un largo pasillo, repleto de compartimentos, todos en fila de 3. Algunos aún mantenían sus pequeñas puertecillas y a otros les habían sido arrancadas. Habíamos localizado la morgue. En ese sitio nos encontramos con más grafitis parecidos al de la entrada. Había varios donde se mostraba el mismo tipo sin cara, mientras que en otros solo se veían símbolos, tales como cruces invertidas, pentagramas, cosas que uno encontraría en un rito satánico. Era raro encontrar ese tipo de simbología en un lugar como aquel. Hasta donde yo sabía, jamás vi en las noticias o escuché algún rumor de que en mi región se realizaran este tipo de prácticas. Entonces, de la nada, uno de los chicos comenzó a saltar, diciendo que algo le caminó entre los pies. Todos dijimos que era una rata. Sin embargo, el chico dijo que fuera lo que fuera que pasara por sus pies, se veía diferente, pues tenía las extremidades demasiado largas para su cuerpo. Yo no le creí nada, puesto que era muy difícil ver claramente cualquier cosa en aquel sitio con la poca iluminación que teníamos. De nuevo, otro de los chicos gritó que vio algo saltar sobre uno de los compartimientos. Él dijo que parecía un muñeco. Para esto, los chicos dejaron de bromear y se quedaron en silencio, pues el chico que había gritado era el hermano mayor de mi amigo, y de cierta manera le creíamos más que a cualquiera. Aunque nos sentíamos un poco nerviosos, seguimos explorando el lugar. Encontramos un par de planchas donde colocaban los cadáveres para realizar la autopsia. Estaban hechas de un material de cerámica y lucían completamente invadidos por una especie de musgo. Tuve la gran idea de pasar la mano por la plancha. Sentí el musgo directamente. Casi vomito. Se sentía asqueroso, como si tocaras excremento y olía parecido a eso. Mi mejor amigo encendió una pequeña lámpara. Todos comenzaron a decirle que debió haberla sacada desde un principio y él se defendió diciendo que no se acordaba que la traía en su bolsillo. Me iluminó la mano, entonces vimos que la tenía manchada de musgo color rojizo. Se veía extraño. Por lo regular, el musgo siempre es de color verde. Me limpié el musgo en el pantalón. De nuevo, el hermano de mi mejor amigo nos dijo que vio algo moverse en uno de los compartimientos.
Nos acercamos y él nos pidió que lo escucháramos. Todos guardamos silencio y escuchamos como un murmullo que me sería muy difícil explicar, pues apenas se distinguía. Era algo muy pequeño. Aparte, el lenguaje era indescifrable. No parecía español ni inglés ni ningún otro idioma que conociera. El contenedor de donde provenían los sonidos tenía puerta y estaba cerrado. Los chicos querían abrir la puerta mientras que yo les decía que no me parecía buena idea hacer eso, que sería mejor irnos ya de ese lugar. No me quisieron hacer caso y se pusieron a abrir la pequeña puerta, mientras que el chico de la linterna alumbraba. Batallaron un rato para poder abrir la puerta, pues éstas presentaban un extraño mecanismo de seguridad y aunque aún no tenían ningún candado, les costó un rato descifrarlo. Sin embargo, cuando al fin pudieron abrirlo, el chico de linterna iluminó directamente dentro del compartimiento. Todos los chicos se hicieron horrorizados para atrás. Yo, en un acto de completa estupidez, me acerqué a ver qué era lo que les había aterrorizado tanto. Aún con la escasa iluminación pude notar un par de siluetas, parecían muñecos a los que les brillaban los ojos. Se me quedaron viendo y unos segundos después se me echaron encima. Intenté gritar por ayuda, pero caí en cuenta que estaba completamente solo. Los chicos se fueron dejándome solo. Tengo una laguna mental acerca de lo que pasó después. Lo único que recuerdo es que estaba en la camioneta con los demás chicos. Me dijeron que regresaron por mí porque gritaba desesperadamente, pero que no encontraron en la morgue, sino hincado frente al grafiti del hombre sin rostro. Regresamos a nuestras casas de inmediato y dejamos de salir por un tiempo, pues todos los chicos estaban aterrorizados. Yo, más que asustado, me sentí extraño, sobre todo por ese lapso de tiempo en el que no recordaba absolutamente nada. A veces, en las noches despertaba gritando, asustado, aunque jamás recordaba lo que acababa de soñar. Después de un tiempo de repetidas veces de pasar lo mismo todas las noches, comenzaron a traer problemas en mi salud, pues durante el día no sentía que hubiera descansado, y es que eran repetidas veces en que despertaba cada noche. Por consejo de una tía, comencé a ver a una persona que se dedicaba al hipnotismo. Gracias a él pude recordar qué fue lo que me pasó aquella vez en esa morgue abandonada. Recordé que salí corriendo antes de que esas extrañas siluetas me atraparan. Salí corriendo por el pasillo y justo cuando pasé junto al grafiti, vi cómo el rostro vacío se formaba, una cara aterradora. Esto me hizo perder el conocimiento. No pude recordar más allá de lo que me pasó en la morgue. No sé si algún ente o espíritu en ese lugar me habrá hecho algo. Sin embargo, después de las sesiones de hipnotismo, pude volver a dormir sin problemas. Los chicos seguidos me hablaban sobre las extrañas criaturas que vimos en la morgue. Desde entonces me mudé de ciudad tratando de escapar de aquel lugar y de las criaturas que acechaban en la oscuridad de esa morgue. Pero a veces, en momentos más oscuros, todavía puedo escuchar los susurros de aquellos seres, recordándome que nunca realmente escapé de ese horror.